Mientras que para algunas personas la ley es quien organiza los vínculos dentro de una sociedad, para otros, sin ella, solo seríamos un grupo de personas viviendo en forma caótica. Entonces, ¿seríamos los mismos sin la ley que nos contiene? ¿Por qué buscamos todo el tiempo transgredirla? ¿Necesitamos que nos digan qué hacer, cómo hacer y cuándo? Para responder a estas preguntas y a tantas otras, llega Buffet de 15. Buffet de 15. Un espacio a cargo del estudio Alfredo Bernabei Abogados. 13:08 del mediodía, en este sábado 14 de noviembre, 22 grados la temperatura. Ahora sí se despejó, bastante sol en Bahía Blanca, y ya estamos con el doctor Leandro Pentenero del estudio de Alfredo Bernabei Abogados, presentando este ¿Qué nuevo tal? Buffet de 15. ¿Qué tal, Leandro Pentenero? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Marce? ¿Todo ¿Cómo bien? andás, Nacho? ¿Todo bien? Todo Bien, bien por Leo, acá. bien, todo bien por acá. Bueno, me alegro. Mejor así. Bueno, Mejor así. ¿cómo? Gracias por la presentación, Nacho, de hoy. Hoy escuché temprano enalteciéndonos. Así que Sí, bueno, sí. gracias. Me encanta cuando estás vos en Buffet de 15 porque sos muy dinámico, muy radial. Me gusta mucho cómo intervenís y bueno, nada. Gracias, gracias. Bueno, Hay que decir esas le cosas. dice, es increíble este Nacho, ¿eh? A Alex le dice lo mismo, a Fran Giacinandi, a Santi, a Alfredo, a Ah, todos le dice lo Nacho. mismo, a Jesse. Sí. Fuera de aire ¿Eh? también, impresionante. Hago lo mismo siempre con todo el mundo. Bueno, Leo, Sí. el caso J, ¿por qué el caso J? Bien, porque como habrán sabido, esta semana que hubo bastante revuelo, se dio a conocer lo que sería el proyecto de la nueva fórmula de movilidad que se le aplicaría a los más de 7 millones de jubilados y pensionados que tenemos en la Argentina. Y como siempre, las jubilaciones y las pensiones y la movilidad de estos beneficios siempre son temas que van generando discusión, rispideces, distintos puntos de vista a favor y en contra. Pero bueno, quienes terminan siendo los destinatarios finales de estas políticas legislativas no son ni más ni menos que nuestros adultos mayores y a su vez otros 10 millones de personas más beneficiarios de la seguridad social, por ejemplo, como aquellos que perciben asignación universal por hijo, que también se van a ver afectados por estos cambios en las políticas de movilidad previsional. ¿Sí? Así que Bien. bueno, es un tema por demás interesante y muy importante para tratar. Leo, ¿y cómo va a estar compuesta la nueva ley de movilidad? Bien. Ante todo, vemos que este proyecto sobre la nueva ley de movilidad se hace en un contexto en el cual tenemos un pronto desembarco del Fondo Monetario Internacional acá en Argentina, Ujú. que no sería un dato casual ni azaroso, sino que podríamos verlo como que tiene una íntima vinculación. ¿Sí? Por otro lado, a diferencia de lo que pasaba con la fórmula de movilidad anterior, que se gestó durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue suspendida su aplicación en diciembre de 2019, esta fórmula no incluiría el parámetro de la inflación como pauta de cálculo, sino que lo que tendría en cuenta sería un 50% la evolución de los salarios y otro 50% la recaudación del Estado. ¿Sí? Esos serían los dos índices, descartando y dejando fuera la pauta de inflación, ¿sí? Como parámetro a tener en cuenta para el cálculo de la movilidad. ¿Sí? Al igual que sucedía anteriormente, sí es una fórmula prácticamente idéntica a la que estableció Cristina Fernández, que estuvo vigente desde el 2008 en adelante. ¿Sí? Los aumentos van a ser semestrales, no trimestrales como están siendo ahora. ¿Sí? Por supuesto que hay dos grandes puntos que hay que tener en cuenta para analizar estos dos índices, tanto la evolución de los salarios como la recaudación del Estado. ¿Sí? Desde el punto de vista de los salarios, tendríamos que decir que entonces, si la mitad de la movilidad jubilatoria va a estar compuesta por lo que darían en paritarias a los trabajadores activos, es necesario que digamos que salvo uno o dos convenios colectivos de trabajo específicos que podemos considerar que son buenos o muy buenos, la gran mayoría de los salarios y de las paritarias hoy en Argentina están muy por debajo
de los valores inflacionarios y se ha generado en todos los trabajadores este último tiempo una pérdida del poder adquisitivo. De hecho, Y y por acá otro, Leo, te agrego una sí, cosita que tal vez sea de decime. opinión, pero en muchos convenios colectivos, no convenios, perdón, pero en muchas ramas de trabajo distintas, por ejemplo, empleados de comercio, los aumentos salariales que se han dado en forma de bonos. Es decir, esto va por fuera de un acuerdo paritario, con lo Por cual el supuesto. poder adquisitivo del trabajador, si bien no es remunerativo, etcétera, pero en el bolsillo hay un incremento de 5.000 pesos, 10.000 pesos, lo que sea, esos aumentos por bono no irían, no se computarían para la fórmula de actualización jubilatoria. Tal cual, exactamente. Y como te decía anteriormente, teniendo en cuenta que en el momento en que estamos actualmente, más allá de la pandemia, que estamos en una situación de crisis, de recesión económica, de desaceleración económica, donde hay mucha gente sin empleo, mucho empleo en negro, ¿sí? También afectaría esta situación al otro parámetro que sería el de recaudación, ¿sí? ¿Por qué? Porque las recaudaciones del Estado van a estar dadas siempre por las contribuciones y obligaciones patronales, que como te decía, en un país con un 30% de empleo en negro y de economía informal, es un índice que no sabemos hasta en qué medida va a ser provechoso, ¿sí? Por lo cual hay varios puntos que si bien todavía no nos podemos adelantar porque todavía no está confirmada ni aplicada esta nueva fórmula de movilidad, deberemos ver después si termina siendo lamentablemente nuevamente disvaliosa y perjudicial para nuestros abuelos. Yo creo de todas maneras que este es un problema que es totalmente transversal, que pasa históricamente durante todas las gestiones, independientemente de la bandera política de la que nos refiramos, porque va más allá, es una cuestión más cuantitativa, ¿sí? Que ya te digo, trasciende independientemente de quién sea la persona que esté en el gobierno en este momento. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que nada dice este proyecto. Ustedes saben que los aumentos de los jubilados de este año fueron dados por decretos, ¿sí? Porque la movilidad fue suspendida en diciembre de 2020 y estos decretos, mediante los cuales le dieron pequeños aumentos a los adultos mayores en los meses de marzo, junio, septiembre y vendrá un próximo en diciembre, fueron aumentos que fueron más chicos, que fueron inferiores a los que en realidad les hubiese correspondido en caso de que no se hubiese suspendido la fórmula de movilidad que estaba rigiendo anteriormente. Nada dice el proyecto de que haya una compensación inicial o una retribución por estas pérdidas, por estas quitas y estos perjuicios que fueron sucediéndose periódicamente cada 3 meses con estos aumentos por decreto, ¿sí? Por lo cual podríamos decir que en realidad en una primera lectura, en un primer momento, ya veríamos que nuestros adultos mayores nuevamente tendrían que ponerse en posición de reclamo para efectivizar lo que ni más ni menos les corresponde, ¿sí? Ya, Leo, antes por ahí de que empieces a hablar de la parte ya judicial, ¿no? En cuanto al reclamo, también creo que es válido aclarar, en sintonía con lo que vos estabas diciendo, que así como este proyecto no establece un piso para la actualización de esas jubilaciones, por el otro lado sí establece un techo, que eso es algo nuevo, un elemento nuevo, ¿no? Exacto. Ese tope que establece el proyecto estuvo vigente con la ley de movilidad de Cristina, después se eliminó y ahora se vuelve a poner. Y es justamente lo que vos decís. Las jubilaciones no van a tener un piso garantizado de aumento, un piso garantizado de movilidad, pero sí van a tener un tope, ¿sí? Entonces, nunca vamos a tener la garantía para poder darle a nuestros jubilados y pensionados de que puedan llegar a mantener su poder adquisitivo, ¿sí? Porque los aumentos nunca van a poder ser mayores a lo que el propio Estado establezca, ¿sí? Por este tope que vos bien decís que está incluido, pero tenemos un tope y no tenemos un piso mínimo garantizado. Entonces siempre quedan directa o indirectamente perjudicados y desfasados en la actualización de sus saberes, ¿sí? Parece que la vía que le queda al jubilado es levantar el teléfono y decir, hola, con el estudio jurídico, bueno, ¿cómo resuelvo esta situación? Porque obviamente hay, no,
digamos, no hay solamente una ley jubilatoria, sino hay todo un sistema que congloba, ¿no? A la institución del sistema previsional. Entonces, Sí, ¿qué respuesta legal se le da desde el estudio? exacto. Y lamentablemente, como vos decís, Nacho, esto es una constante, porque primero tuvieron que reclamar cuando se aplicó la ley de movilidad en la gestión anterior por un trimestre que quedó sin compensar. Ahora tienen que reclamar porque los aumentos fueron por decreto y fueron inferiores a los que les hubiesen correspondido. Y el año que viene un nuevo reclamo porque la nueva fórmula de movilidad tal vez, porque hay que esperar su aplicación concreta, pero tal vez también termine vulnerando y lesionando sus derechos. Entonces, lamentablemente, el pasivo, ¿sí?, quien está atravesando la etapa de su vida en la cual debería estar no ocupándose de reclamarle al Estado judicialmente año tras año el reconocimiento de sus derechos, bueno, lamentablemente es lo que termina sucediendo. Y en este contexto, ¿sí?, no olvidemos que desde el inicio de la pandemia, este año la ANSES se ahorró más de 47.000 millones de pesos porque no está dando de alta jubilaciones ni pensiones, ¿sí? Por lo cual es un contexto bastante desfavorable el que se vive hoy y el que se vaticina que se puede llegar a ver a partir del año que viene, ¿sí? Bien. Y tengamos en Ah, cuenta una cosita más, perdón, que el índice de la recaudación tiene en cuenta la cantidad de jubilados y de pensionados que hay en el sistema, por lo cual a mayor cantidad de jubilados y pensionados, menor va a ser la movilidad que se le va a establecer. Entonces, también podríamos llegar a pensar que estas trabas para jubilarse y pensionarse también tienen alguna vinculación o algún fundamento con esta posible aplicación de índices, ¿sí? bien, Leo. No, te iba a pedir simplemente que nos dieras, después de habernos brindado todos estos elementos tan importantes, que nos dieras tu conclusión, pero bueno, te adelantaste. Me Como adelanté, me siempre, como adelanté. siempre. No, Como no te siempre. dejé hablar, Marcelo, hoy. No, pero más allá de eso, yo considero en lo personal, tal vez los índices elegidos no sean malos, son índices, por el contrario, son índices sanos, ¿sí? El aumento de los salarios y la recaudación, pero no son índices que en Argentina puedan ser viables, digamos. La inflación estamos todos de acuerdo que no es un índice sano, porque desde el momento que hablamos que tenemos una inflación de la magnitud que se vive en Argentina, por supuesto que no es un índice sano, pero deslindar a la inflación de la movilidad de las jubilaciones, creo yo, en principio, que va a generar disconformidad por parte de nuestros adultos mayores por la pérdida del poder adquisitivo real que van a seguir sufriendo y el perjuicio que les va a seguir ocasionando. De todas maneras, esperaremos a su primera aplicación, que ya va a ser en 2021, por supuesto, y ahí nos sentaremos a charlar de nuevo a ver qué surge de esto. Con el expediente en la mano. Con el Ahora, qué loco, expediente. ¿no? Porque vos recién mencionabas estas situaciones que ha tenido que afrontar el jubilado durante estos últimos años, y a uno le da la sensación que más que médico de cabecera también tiene que tener un abogado de cabecera el Sí, jubilado. la verdad que sí. Y más teniendo en cuenta que vos sabés que ya en no más de 2 años ya perdieron alrededor de un 20%. Y por supuesto que la idea es que no sigan perdiendo. Menos, como te decía hace un ratito, en esta etapa de sus vidas, ¿sí? Por lo cual, bueno, habrá que estar atentos, hacer bien los números, las cuentas, y en caso de que corresponda, tendrán que volver a reclamar como ya han venido haciendo desde hace muchos años. Bien, clarísimo como siempre el doctor Leandro Pentenero en este nuevo buffet de 15. Leo, te agradecemos por... No, por por favor. Bueno, como decía Romina en la entrevista anterior, capaz que sí. yo por este año ya me despido de ustedes porque quedan poquitos sábados por lo que dijeron. Y bueno, ya los próximos vuelven las chicas del estudio. El sábado que viene va a estar con ustedes Araceli, también con un tema vinculado Ajá, a jubilaciones, pero bien, relacionado íntimamente con el tema de impuesto a las ganancias sobre los saberes de los jubilados y de los pensionados, que es un tema súper interesante, así que la van a estar conociendo a Ara. Y muy bien. después creo que vuelve Jessie, así que yo ya por este 2020 creo
que los despido. Vamos a ver, no sé, porque acá estamos organizando un brindis de Navidad ahí el 26, así que no sé. Bueno, eso sí. Ya si te querés dar de más a vos solo, bueno. Pero no, al brindis siempre, ahí siempre. Bueno, Leo, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y un buen fin de semana. Cuídense. Bueno, buen fin de semana. Chau, buen fin de semana. Seguimos con más Decime la Verdad.